Esta presentación va a cubrir los puntos más importantes de los mecanismos de acción de antibióticos. Los antibióticos pueden dividirse en dos categorías, bactericida y bacteriostática. La diferencia entre bactericida y bacteriostática es que la bactericida puede destruir a la bacteria, mientras que la bacteriostática solo inhibe su crecimiento. En la práctica real es muy difícil hacer esta distinción, ya que la actividad bactericida o bacteriostática puede variar según la concentración del antibiótico y el organismo que se está tratando. En este esquema podemos ver a la célula bacteriana y podemos ver distintos pasos de la síntesis bacteriana que se puede inhibir. Realmente para aprender los nombres de todos los antibióticos ustedes deben estar familiarizados con las distintas familias y las distintas terminaciones, pero sí es útil agruparlos a los antibióticos según su mecanismo de acción. Igual que cualquier célula, la bacteria necesita realizar distintos pasos antes de poder reproducirse. Primero necesita poder replicar su DNA y para eso necesita nucleótidos que derivan del ácido fólico. También deberá transcribirse y para eso necesita la síntesis de RNA mensajero. Finalmente, para poder replicarse también necesita que el DNA esté desenrollado y eso lo hace mediante esta enzima, la girasa. El RNA debe poder traducirse a péptidos y para eso necesita la función ribosomal. Y finalmente, la bacteria debe ser capaz de poder producir su pared bacteriana y sus componentes para poder replicarse y mantener su función. En base a esto podemos inhibir la replicación bacteriana a distintos niveles. Podemos inhibir la síntesis de la pared celular. Si la bacteria no puede producir más pared celular, eso significa que no va a poder realizar mitosis y no va a poder reproducirse. También podemos actuar a nivel de los metabolitos y sabemos que se requiere de la síntesis de ácido fólico para poder producir DNA. Si no tiene ácido fólico, no va a poder producir más DNA y no va a poder replicarse. También podemos actuar directamente sobre la molécula de DNA bacteriana y destruir el DNA. Eso es lo que hace un fármaco como el metronidazol. También podríamos inhibir la RNA polimerasa y eso significaría que pararíamos la síntesis de RNA mensajero. También podríamos inhibir este desenrollamiento e inhibir a esta enzima. Y finalmente podríamos actuar a nivel ribosomal para evitar la síntesis de proteínas de la bacteria. Ahora que hemos hablado de distintos mecanismos de acción, vamos a ir hablando de cada familia de antibióticos. Empecemos con el primer grupo de antibacterianos. Estos son los inhibidores de la síntesis de la pared celular. El grupo más grande es lo que llamamos los beta-lactámicos, que incluyen distintas familias de penicilinas, pero también incluyen las cefalosporinas. Tenemos fármacos antiseudomónicos que tienen inhibidores de la beta-lactamasa y fármacos carbapenémicos. ¿Cómo actúa este grupo de fármacos? Estos fármacos actúan inhibiendo una enzima, la transpeptidasa. Es la enzima que forma uniones cruzadas dentro de la pared bacteriana y este paso es necesario para la síntesis de la pared. Las penicilinas clásicas y los antibióticos más modernos como la ceftriaxona actúan todos siguiendo este mecanismo de acción. Evidentemente, la bacteria ha encontrado mecanismos de resistencia a estos antibióticos. Luego de la aparición de las penicilinas, la bacteria creó una enzima llamada la penicilinasa
que podía degradar estos antibióticos. A su vez, nosotros creamos nuevas penicilinas semisintéticas que eran resistentes a esas penicilinasas, pero luego la bacteria creó una nueva enzima capaz de degradar estos fármacos llamadas las beta-lactamasas. A su vez, nosotros creamos nuevos antibióticos que inhibían a las beta-lactamasas, como la piperacilina y el tazobactam, o la ampicilina y el sulbactam. Ahora unas breves palabras sobre las cefalosporinas. Tenemos distintas generaciones, desde la primera a la quinta. El espectro de cada cefalosporina se revisa en farmacología, pero deben retener que la primera generación cubre más gram positivos que gram negativos, y a medida que avanzan las generaciones se cubre más gram negativos que gram positivos. La cuarta generación es de amplio espectro y cubre pseudomonas, y la quinta generación se está usando para el tratamiento de MRSA. Vale la pena mencionar otras familias que tienen el mismo mecanismo de acción pero no son beta-lactámicos. Una de estas es el glucopéptido, conocido como vancomicina. Ese no actúa en el sitio de la transpeptidasa, pero actúa sobre los extremos D-alanina de la pared bacteriana. Otro que tenemos que mencionar es el lipopéptido o la daptomicina. Este actúa despolarizando la membrana y generando una destructuración de los gradientes iónicos. Eso después va a llevar a la muerte celular y a la muerte de la bacteria. La daptomicina se usa también para tratar MRSA. Finalmente tenemos las polimixinas, que actúan por una acción de tipo detergente, aumentando la permeabilidad celular, lo cual también lleva a la destrucción de la bacteria. Ahora que hemos hablado de los inhibidores de la pared bacteriana, pasemos a otro grupo de antibióticos. Estos son los que inhiben la síntesis proteica. Efectivamente, este tipo de fármacos actúa sobre los ribosomas, inhibiendo la traducción a distintos niveles. En términos clínicos, no hay mucha diferencia entre saber cuál actúa sobre la subunidad 50S o 30S, pero suelen ser tomados en los exámenes. El RNA ribosomal se divide en dos tipos, 30S y 50S. Los que inhiben a la 50S son el cloranfenicol, la clindamicina y la familia de los macrólidos, que incluye la citromicina, claritromicina y eritromicina. Los que inhiben a la subunidad 30S son los aminoglucósidos, es decir, la gentamicina, la amicacina y la streptomicina, y el grupo de las tetraciclinas, tetraciclina, doxiciclina e inclusive tigecyclina, que no se muestra aquí. ¿Cómo recordar cuál inhibe a la 30S y cuál inhibe a la 50S? Les voy a dar esta mnemotecnia que se llama el CleanTag. El CleanTag es un término que se usa en béisbol cuando un jugador está eliminado de la base, pero eso es lo que se le está mostrando en la imagen. Pero recuerden solo las palabras CleanTag. Así que imaginémonos al ribosoma dividido en dos partes. La 50S se encuentra arriba y la 30S se encuentra en la parte de abajo. Y así es como están organizados los ribosomas en las células. Por lo tanto, los inhibidores de la 50S son CLE, la clindamicina, el cloranfenicol, la L de linesolida y E de eritromicina, haciendo referencia a la familia de los macrólidos. El TAG se refiere a los inhibidores de la subunidad 30S, la T de tetraciclina o tigecyclina y la familia de aminoglucósidos o la gentamicina. Con esta mnemotecnia pueden saber rápidamente qué subunidad ribosomal está siendo inhibida. Existe un poco más de detalle respecto a qué parte específica de la traducción se está inhibiendo y no vamos a poder cubrir esto en esta sesión.
Ahora que hemos hablado de la síntesis proteica, podemos hablar de fármacos que inhiben la síntesis de DNA y su replicación. Mencionábamos que la bacteria necesita ácido fólico o tetrahidrofolato para producir nucleótidos y poder replicarse. La vía de síntesis de ácido fólico incluye la transformación de PABA a dihidrofolato y de dihidrofolato a tetrahidrofolato. Los fármacos como las sulfonamidas actúan en esta primera vía, mientras que fármacos como el trimetoprim actúan sobre la dihidrofolato reductasa e inhiben esta segunda vía. El trimetoprim y las sulfas siempre se usan juntos para crear una acción sinérgica y se usan principalmente en infecciones por gram negativos. En el país no los usamos de rutina porque hay una alta resistencia en nuestro medio. Mencionamos también que se podría dañar la cadena de DNA y lo que hace el metronidazol es generar radicales libres que destruyen la cadena de DNA bacteriano. Ahora recordemos que la RNA polimerasa era la encargada de codificar el RNA mensajero a partir de DNA para el proceso de traducción, es decir, el pasaje de RNA a aminoácidos y proteínas. Podemos bloquear esta enzima mediante el rifampin y acuérdense de la R de rifampin y la R de RNA. Finalmente, como mencioné, se podría actuar sobre la girasa. Esta enzima, la topoisomerasa tipo 4, se encarga de desenrollar la cadena de DNA para que pueda ocurrir la replicación. Si el DNA permanece enrollado, eso significa que ninguna de las polimerasas de RNA o DNA van a poder formar una horquilla de replicación y actuar en los distintos pasos de la mitosis. En esta vía es donde actúan las fluoroquinolonas. Eso incluye las que tienen F-ciprofloxacina o levofloxacina. Tenemos el ácido nalidíxico, que es una quinolona de primera generación y no se la usa en el ámbito clínico. Las fluoroquinolonas se usan bastante para infecciones del tracto respiratorio como la neumonía o infecciones del tracto urinario como la pielonefritis. Eso concluye nuestra discusión de mecanismos de acción de antibióticos.